Es la canción número 52 con el tema La dedicación cristiana. La canción está basada en el texto Hebreos capítulo 10, versículos 7 y 9. La dedicación cristiana. Nos dirigiremos a... Pues hoy nos viene a visitar un hermano que todos conocemos, es nuestro hermano Jesús Oliva, que viene de la congregación, o sirve mejor dicho, Alcalá Oeste, y tratará un discurso muy interesante. Su tema es que todo cuando tengamos glorifique a Dios. Le dejamos. En el título que ha mencionado nuestro querido hermano, aparece una cosa que está en nuestra mano y otra que no está a nuestro alcance. Por ejemplo, no está en nuestra mano decidir si tengo más o menos juventud. No está en nuestra mano decidir si tengo más o menos capacidad. No está en nuestra mano decidir si tengo más o menos experiencia en la vida. No está en nuestra mano decidir, en la mayoría de los casos, si tengo mejor o peor salud. Tampoco está en nuestra mano decidir si tengo más o menos habilidades. Pero lo que sí está en la mano o al alcance de todos los que estamos aquí es decidir qué voy a hacer con lo que tengo. Y ese es el enfoque del discurso o la conferencia que vamos a tener a continuación. Porque todos los que estamos aquí, cuando nacimos, recibimos un maravilloso regalo. Y ese fue el libre albedrío, la capacidad de decidir qué quiero hacer con mi vida y con lo que tengo en mi poder. Ahora, ¿qué hace que una persona decida usar lo que tiene para un propósito o para otro? Pues básicamente lo que cada uno considere importante en la vida.
Así que vamos a analizar, en primer lugar, por qué, como dice el título de esta conferencia, es importante glorificar a Dios. La palabra hebrea, que con mayor frecuencia se traduce gloria, es un término que transmite la idea de peso. Por eso, cuando estamos hablando de que glorifiquemos a Dios, o le demos gloria a Dios, lo que estamos diciendo indirectamente es que le demos a Dios el peso o la importancia que merece. Quizás conocer el origen de esta palabra nos puede ayudar a entender esto. Antiguamente, las monedas se fabricaban con metales preciosos y el valor de una moneda dependía en buena manera de su peso. Cuanto más pesaban, más valiosa era la moneda. Por eso, la palabra que se traduce gloria se empezó a usar para referirse a algo valioso, algo que es admirable, impresionante, de peso. Y en griego el equivalente es otro término que transmite la misma idea, la idea de renombre, honra o esplendor. Así que la pregunta que en primer lugar queremos contestar es, ¿por qué merece Jehová gloria? O dicho de otra manera, ¿por qué merece que le atribuyamos valor, peso? La Biblia da muchas razones y creo que los que estamos aquí todos estamos convencidos de eso. Vamos a repasar una de ellas. Leamos juntos, por favor, Revelación o Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Revelación o Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Ahí dice, digno o merecedor eres tú, Jehová, nuestro Dios mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder. Razón, porque tú creaste todas las cosas y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas. Así, ¿cuál es una de las razones y una de las más importantes por las que Jehová merece considerársele de valor, de peso, importante? Pues porque es nuestro magnífico creador. Es el Señor soberano del universo y eso nos da suficiente razón para atribuirle ese valor. Esto es algo que el ser humano, por lo general, reconoce. Si uno va a un museo en el que se exponen ciertas pinturas o ciertas esculturas, pues es obvio que en esa exposición se le dará la honra, el valor al pintor o al escultor. Nosotros reconocemos que Dios es nuestro creador, por tanto, creemos que hay que darle el peso, la importancia que merece. Ese no es solo el sentir nuestro. En la Biblia se habla de relatos bíblicos en los que incluso los ángeles, que son criaturas superiores al ser humano, también glorifican a Dios. Por ejemplo, quizás todos recordéis, al anunciar el nacimiento de Jesús, ángeles celestiales dieron gloria a Dios en las alturas. Así que es lo que estaban diciendo, atribuyendo el valor, la importancia a aquel que había transferido la vida de su hijo a la matriz de una virgen judía llamada María. Bueno, si ángeles consideran que este hecho es suficiente para darle honra y valor a Jehová Dios, cuanto más nosotros, que somos criaturas o seres humanos inferiores. Pero adicionalmente, la Biblia dice en Santiago 1 que Dios nos ha dado todo lo bueno, todo don perfecto, la palabra don puede traducirse como una dádiva, todo regalo perfecto proviene de Dios. Dios no solo nos ha dado la vida, nos ha dado el libre albedrío, nos ha dado la capacidad de disfrutar de la vida. Creo que esto todos coincidimos que es suficiente razón para darle honra y gloria. Y el regalo más grande que nos ha dado es entregar a su propio Hijo en muerte como sacrificio para que podamos obtener vida eterna. Por eso, entre otras cosas, contestamos a la pregunta ¿por qué merece Dios honra y gloria? Pues porque ha hecho todo lo necesario y ha compartido todo lo necesario para que el ser humano disfrute de la vida, incluso de la perspectiva de vida eterna. Por eso, también en el Salmo 96, versículo 8, se dice, atribuyan a Jehová la gloria que pertenece a su nombre. Es interesante esta expresión, ¿verdad? Es como que el peso ya va unido al nombre de Jehová, porque el significado del nombre de Jehová implica eso, que Él se propone hacer algo y lo cumple. Bien Él, o hace que su creación se convierta en lo que haga falta para cumplir su propósito. Pues la Biblia dice, en vista de su nombre, atribuyan la honra y la gloria a Dios.
Ahora bien, si es una cosa tan evidente que Dios merece honra y gloria, la pregunta obvia que puede surgir en la mente de todos los presentes es, ¿y si es algo tan claro, por qué muy pocas personas glorifican a Dios? Buena pregunta, ¿verdad? Porque normalmente la gente suele reconocer en masa quién es un buen futbolista, a no ser que los colores de su equipo le cieguen. Pero la gente suele reconocer quién es un buen cantante. ¿Por qué tan poca gente reconoce que Dios merece honra y gloria? La Biblia habla de una razón especial. Vamos a verla, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, entre quienes el Dios de este sistema de cosas, se refiere a Satanás, el diablo, notad, ha cegado las mentes de los incrédulos para que no pase a ellos la iluminación de las gloriosas buenas nuevas acerca del Cristo, que es la imagen de Dios. Pregunta, ¿por qué tan pocas personas glorifican hoy a Dios? La Biblia dice, hay alguien que está influyendo en la humanidad para que la gente no vea algo que es tan claro. Usa la expresión para que no pase a ellos la iluminación. Y claro, si hay algo totalmente opaco que me impide que entre luz en la habitación donde yo estoy, por muy buena vista que yo tenga, no lo veo. Pues eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué usa Satanás el diablo para cegar, dice aquí, la mente de los incrédulos? Pues básicamente usa su propio ejemplo de egoísmo. Y este ejemplo es el que sigue hoy la mayoría de la gente. Pensemos por un momento, ¿quién es aquel al que la Biblia llama Satanás el diablo o aquella criatura celestial que se convirtió en Satanás el diablo? Pues fue una criatura que que formaba parte de la organización celestial, de la parte celestial de la organización de Dios, y entonces quiso para él algo que no le pertenecía, la adoración. Y claro, cuando tú quieres algo y te ciega el egoísmo, cosas tan claras como que Jehová Dios era superior a él, que era el soberano y el creador, no las ves. Bueno, pues esa es la actitud que hoy refleja, tristemente, hablamos en términos generales, la sociedad en la que vivimos. Vivimos al lado de personas que están tan obsesionados con buscar su propia gloria, su propia proyección en la vida, su propio promocionarse ante otros, que se olvidan de dar honra y gloria a Dios. Esto no es nada nuevo, lo que estoy diciendo. En el tiempo de Jesús también pasó. Pensemos por un momento. Imaginad que hubiera, esto no ocurre, pero hubiera en la actualidad un médico que fuese capaz de curar todas las enfermedades, incluso de resucitar a muertos. ¿Pensáis que la sociedad en la que vivimos le daría el prestigio que merece? Creo que la mayoría diríamos, hombre, si eso fuese así y estuviera totalmente atestiguado, hombre, yo creo que todo el mundo lo reconocería. Bueno, pues fijaros lo que ocurrió cuando Jesús estuvo en la tierra. Jesús era un maestro excelente, dejaba atónitos a otros por su manera de enseñar, curaba enfermedades que por años habían buscado curación y no la habían encontrado. Resucitó muertos. ¿Suficiente razón para darle importancia o peso? Pues vamos a ver qué dijo el propio Jesús. Juan capítulo 5, versículos 40 al 44. Juan capítulo 5, versículos 40 al 44. Dice, habla Jesús a líderes religiosos de su tiempo y les dice, y con todo, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Yo no acepto gloria de parte de los hombres, pero bien sé que no tienen el amor de Dios en ustedes. Yo he venido en el nombre de mi Padre, pero ustedes no me reciben. Si algún otro llegara en su propio nombre, recibirían a ese. Fijaros ahora qué interesante la pregunta que plantea Jesús. ¿Cómo pueden creer ustedes cuando aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que proviene del único Dios? Interesante, ¿verdad?
O sea, vosotros conocéis las Escrituras, les está diciendo. Sabéis que yo cumplo profecías. Y las conocéis muy bien, ¿eh? Sin embargo, no creéis en mí. Razón, dice aquí, aceptáis gloria unos de otros. O sea, estáis tan obsesionados con daros títulos, y esto entre los líderes religiosos era muy de moda, ¿eh? Y sus vestimentas, de tener cierto prestigio, de mirar a la gente por encima del hombro. Estáis tan obsesionados con esa posición que yo vengo en el nombre de mi Padre y no me aceptan. Pues en la actualidad pasa lo mismo. Tristemente, mucha gente en la actualidad, aunque ven las obras evidentes de que tiene que haber un diseñador, detrás del diseño inteligente, rehúsan reconocer las manifestaciones claras del poder y de la majestuosidad de Jehová. Muchos incluso se hacen inmorales. Y en vez de glorificar a Dios, glorifican su propia inmundicia, deshonrando así deliberadamente la palabra de Dios. La pregunta que ahora surge es, ¿y de qué manera puedo yo glorificar a Dios? Porque yo no quiero, ni estoy dentro de este grupo. Es obvio que los que estamos aquí tenemos muy claro que sí queremos glorificar a Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues ahora viene uno de los puntos claves de esta conferencia. La clave para glorificar a Dios, después veremos lo de con todo lo que tenemos, pero la clave está en el texto que vamos a leer. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Mantengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús, quien, aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber que debiera ser igual a Dios. ¿Cuál es la clave para glorificar a Dios? Mantener la actitud mental de Jesús. Y esta es la actitud mental diametralmente opuesta a la de Satanás el diablo. Satanás quiso la gloria para él. La actitud mental de Jesús, ¿cuál fue? Una actitud humilde. Esa es la clave. Una actitud humilde, porque como dice el versículo 6, aunque Jesús existía en la forma de Dios, quiere decir, existía como un espíritu antes de venir a la tierra, no dio consideración a una usurpación. No quería ocupar el lugar de Dios. Supo guardar su lugar. Y cuando estuvo en la tierra lo demostró. Cada vez que podía, y esto era con mucha frecuencia, siempre atribuía todo el mérito a su Padre. Recordáis, ¿verdad? Expresiones como, lo que yo enseño no es mío. Lo que he visto a mi Padre, eso hago. Esa actitud humilde es la que hace que aunque el foco de prestigio venga a nosotros, como un espejo, decimos, no, yo no, esto es lo que me ha enseñado mi Padre. Qué actitud tan diferente de la del mundo, ¿verdad? Si le ponen el foco a alguien del mundo, le encanta. Pero nosotros no queremos que se nos ponga el foco de la estrella invitada. Queremos dar gloria y honra a Dios. Jesús lo hizo, glorificando a Dios, dando buenas noticias a los mansos. No se lo quedó para él. Compartió esas buenas noticias con sus discípulos. En Mateo capítulo 10 se habla de que hizo todo un programa para educar a otros y que pudieran seguir con esta instrucción y pudieran glorificar al Padre. Al fin y al cabo, lo que él quería es que su Padre recibiera la honra y la gloria que merece. ¿Qué se espera de nosotros? Pues como dice la Biblia, que sigamos los pasos de Jesús con sumo cuidado y atención, que imitemos la actitud mental humilde de Jesús. La mayoría de los que estamos aquí, cuando conocimos la verdad, digo la mayoría porque ya estamos dedicados y bautizados, quizás haya algunos que aún no, y están en esta fase en la que uno se tiene que convencer y fortalecer su fe, pero la mayoría de los que estamos aquí hubo un momento en nuestra vida en el que, aunque fuésemos criados en un hogar cristiano, tomamos la decisión de negarnos a andar en la senda de este mundo. Y dijimos, no, yo no quiero el prestigio para mí, quiero glorificar a Dios. Rehacimos nuestra mente, usando una expresión bíblica, y llegamos a la dedicación y al bautismo.
Y le dijimos a Jehová, y lo hicimos así públicamente mediante este símbolo, el bautismo, que queríamos dedicar toda nuestra vida para dar gloria a Dios. Bueno, pues actualmente la mayoría de los que estamos aquí hacemos lo mismo, imitamos a Jesús, dedicando la mayor parte del tiempo que podamos, tanto como sea razonablemente posible, pues a hablar de otros, de nuestras creencias. Bien de casa en casa, testificación informal, porque queremos que otros conozcan a nuestro Padre Celestial. Ahora bien, ya que sabemos que podemos glorificar a Dios, aunque seamos simples humanos imperfectos, recordaréis que el título de esta conferencia dice que todo cuanto tengamos glorifique a Dios. Y aquí es donde entramos en otro matiz de esta conferencia. Y es posible que haya en el auditorio algunos que digan, pero ¿yo qué voy a hacer? ¿Y qué voy a dar para glorificar a Dios? Si yo no tengo nada. Es posible que alguien esté pensando, mira, yo soy un joven que por lo que me dicen alrededor estoy en la edad del pavo y hablo y de cada 3 palabras me equivoco en una porque estoy en una juventud que ahora... Es posible que haya otro que diga, yo ya pasé eso, pero ahora que soy una persona madura, adulta o incluso una persona mayor, ¿qué voy a hacer yo para glorificar a Dios? Si yo leo la Biblia y cuando la cierro no me acuerdo de lo que he leído. Y vengo a la reunión con muchas ganas de comentar, pero cuando levanto la mano el corazón se me... ¿Qué voy a hacer para glorificar a Dios? Pues este es otro de los momentos claves de esta conferencia. Ayudarnos a entender que no es lo que tengamos lo que glorifica más o menos a Dios, sino que usemos todo lo que tengamos, aunque sea muy poquito, desde la óptica de un ser humano. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Que lo que hace que Jehová se sienta glorificado no es si yo le doy más o menos, sino que dé todo lo que tenga. Pues llegamos a esa conclusión porque Jesús lo enseñó. Vamos a leer el relato de Lucas capítulo 21, por favor. Lucas 21, versículos 1 al 4. Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4. Nos situamos en el templo y allí en el templo había unas cajas de... Bueno, no eran cajas, eran como unos recipientes así alargados donde aquellos que deseaban podían echar sus donaciones para el mantenimiento del templo. Al igual, algo similar, diríamos, a lo que en los salones del reino tenemos cajas de contribuciones para que de manera anónima y totalmente desinteresada el que desee puede colaborar con el mantenimiento también de la obra del reino. Bueno, pues Jesús estaba allí y dice el relato. Ahora bien, al levantar la vista, vio a los ricos, paro aquí, cuando dice ricos, podemos imaginar la escena, ¿no? Alguien vestido con ropas que se notaba que era rico, vamos, ropas lujosas. Dice que estos ricos echaban sus dádivas en las arcas de la tesorería. Imagínate la escena, ¿eh? Alguien con ropas lujosas allí parado y echando, entonces no había billetes. Eso eran monedas y, como decíamos al principio, de peso. Y una tras otra, clink, clon, clon. Y mientras más, pues sonaban más, claro, porque golpeaban en las otras que había abajo, así que un buen sonido. Y eso Jesús lo vio. Ahora, imagina la escena. Entonces, versículo 2, vio a cierta viuda necesitada. Así que ya te la imaginas, viuda, posiblemente mayor, un poquito encorvada. Y la imaginas con una ropa nada de lujo, quizás gastada. Dice que la vio echar allí 2 monedas pequeñas, de ínfimo valor. Así que te lo imaginas, eso no hacía ni ruido. ¡Pim! Eran 2 leptones, que eran una cosita muy pequeñita. Y dijo Jesús a sus discípulos, en verdad les digo, esta viuda, aunque pobre, echó más que todos ellos. Porque todos estos echaron dádivas de lo que les sobra, mas esta echó de su indigencia todo el medio de vivir que tenía. Otra traducción vierte esta última frase como ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Y claro, Jesús aprovecha, no se le escapaba una, y aprovecha y le dice a sus discípulos, mirad,
Qué bueno que los discípulos aprendieran esto, ¿verdad? Porque ellos ahora iban a llevar la delantera en las congregaciones. Y ellos no se podían volver en personas exigentes. Habría en las congregaciones del siglo I, pues como hay hoy, jóvenes, mayores, algunos con unos antecedentes, otros con otros. Y Jesús les enseña una gran lección. Mi Padre en el cielo se siente glorificado cuando uno echa todo lo que tiene. Por tanto, lo que importa es esto. Emplea uno todo lo que tiene para dar gloria. Y aquí entramos en algo que todos los que estamos aquí tenemos en común. Todos poseemos en nuestras manos haberes que podemos emplear para glorificar a Dios. Todos. Quizás preguntas, ¿sí? ¿Yo también? Sí. Todos, a una manera u otra, tenemos capacidad, preparación, quizás incluso preparación académica o profesional. Algunos tienen juventud, energía, fortaleza, esa frescura de mente, experiencia en la vida. Aquí ya son los hermanos que tienen el pelo blanco, ya son hermanos que no tienen la energía de los jóvenes, pero sí tienen una experiencia magnífica. Soltería. Algunos tienen este don maravilloso porque les permite estar totalmente centrados en el servicio a Jehová. Cosas materiales, a un grado u otro, todos tenemos algo, al menos como la viuda, para poder mantenernos. Bueno, pues la idea es, ¿estoy empleando todo lo que tengo para glorificar a Dios? Esta es la idea central de esta conferencia. A veces, fijaros, hasta circunstancias difíciles en la vida se pueden usar para glorificar a Dios. Quizá vosotros tengáis vuestras propias experiencias, bueno, seguro que tendréis vuestras propias experiencias que conoceréis, personales u otros. Conozco hermanos que han pasado por circunstancias terribles en la vida, como perder no uno, sino varios hijos en la muerte, o pasar una depresión grave, o pasar por una disciplina severa dentro de la congregación, incluso ser expulsados de la congregación cristiana en el pasado. Pero aun esas experiencias que no les hubiese gustado vivir, ahora utilizan eso para glorificar a Dios. ¿Y cómo lo hacen? Pues muy sencillo. Lo hacen por medio de usarlo para ayudar a otros. Y qué bonito es esto, ¿verdad? Que uno use lo que tiene, aun experiencias malas en la vida, para glorificar a Dios. Es muy emocionante ver cómo en las congregaciones hay hermanos jóvenes, mayores, hermanos con discapacidad, pero que utilizan todo lo que tienen para dar adelanto a las obras del reino. Y es muy bonito ver esto. En nuestro país era impensable que la obra del reino se iba a predicar en idiomas como en chino, en árabe, en punjabi, en lengua de signos, o que se iba a predicar a aquellas personas ciegas que no pueden leer, diríamos visiblemente, ¿no? Sino que en braille. Pero hermanos han utilizado su capacidad, sus experiencias, su juventud para aprender un idioma y dar adelanto a los intereses del reino. O aquí en Betel, hermanos con profesiones que fuera podrían estar muy bien remuneradas, desinteresadamente trabajando para dar adelanto a los intereses del reino. Qué bonito, ¿verdad? No es fácil tener esta actitud en medio en el que vivimos, en medio del mundo en el que vivimos. Pero claro, los que formamos parte del pueblo de Jehová tenemos muy claro lo que Jesús dijo cuando habló de los 2 mandamientos más importantes, ¿recordáis? Primero, amar a Jehová tu Dios, dijo Jesús, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y es muy bonito ver que seguro que en esta congregación cada publicador de las Buenas Nuevas hace lo mismo. Dar todo lo que tiene, aunque desde la óptica humana sea poco, para alabar y glorificar a Dios. Pero decimos que esto no es fácil en medio de este mundo, porque este mundo le da mucho peso, mucha importancia a la opinión de personas que no tienen la aprobación de Dios. Pero ese no es nuestro caso. Por eso hablemos de 3 ayudas para glorificar a Dios. Claro, si yo quiero glorificar a Dios, la idea es que yo no me deje llevar o que no me deje moldear por la manera de pensar este mundo, porque este mundo lo que hace es esto.
Desde la educación que se da a los jóvenes ya se empieza a pensar en esto. Tú puedes ser alguien en la vida, tú tienes que ser el mejor y el que está a tu lado pues tienes que pasar por encima de él. Pero la educación divina es muy diferente. Por eso lo que tenemos que hacer es, como dijo el apóstol Pablo, citando de las escrituras hebreo-arameas, escuchar la voz de Jehová. Eso se dejó registrado en Hebreos capítulo 4, versículo 7. ¿Y cómo escucho la voz de Jehová de tal manera que Él moldee mi manera de pensar? Pues está claro, las reuniones. Debemos reunirnos con los que glorifican a Jehová en vez de aislarnos. Segundo, el estudio de la Biblia. Cuando uno diariamente lee de la Biblia ejemplo de hombres y mujeres aprobados, que en el pasado sirvieron a Jehová para la gloria de Él, por ejemplo Moisés, que dejó a un lado una carrera en el mundo en Egipto para sufrir con el pueblo de Jehová deshonra. Cuando uno lee día a día este tipo de relatos, uno puede ayudar a moldear su mente de acuerdo con la manera de pensar de Jehová y, por supuesto, el ejemplo principal de Jesús o de los apóstoles. Y tercera ayuda, la oración. Tenemos que pedirle a Jehová esto, porque vivimos en un mundo en el que fácilmente te pueden hacer perder el norte. La presión del sistema, tienes que pensar en ti en vez de pensar en tu religión o en tu Dios. Tenemos que pedirle y persistir en oración para que nos dé fortaleza frente a los ataques de Satanás y su mundo. Dicho todo esto, la pregunta que quizás aún queda por contestar es, ¿merece la pena? Esta es la pregunta. Hemos visto que nosotros estamos convencidos de que debemos glorificar a Dios con lo que tenemos. Jehová lo merece, nuestro Creador, nos ha dado todo en la vida. No podemos dejarnos llevar por este mundo, porque este mundo muy poquita gente glorifica a Dios en medio del mundo en el que vivimos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues adoptar la actitud mental de Jesús, una actitud humilde y usar las reuniones, el estudio de la Biblia y la oración para que mi manera de pensar esté en sintonía con Jehová. ¿Merece la pena? Sí. ¿Por qué decimos esto? Varias razones. Primera, cuando uno acaba un día y ha dedicado ese día para glorificar a Dios, uno tiene la satisfacción del trabajo bien hecho. Eso fue lo que tuvo Jesús. ¿Recordáis en Juan capítulo 17, en una oración que le hizo a su padre, Jesús le dice, faltaba poco para morir, y le dice, yo te he glorificado sobre la tierra, he terminado la obra que me has dado que hiciera. Qué bonito, ¿verdad? Tener la satisfacción de decir, hoy yo he dado gloria y honra a mi Padre. Y mi Padre está feliz y contento de mi trabajo hoy, porque he predicado, porque he tenido una buena conducta, por lo que sea. Segundo, disfrutamos también de paz mental. La paz mental de saber que no estoy dando la honra y la gloria a otro ser humano que es igual que yo. Dígase un actor, un cantante, un profesional del mundo de los negocios. No, le estoy dando la gloria y la honra a alguien que lo merece y que es muy superior a mí. Y tercero, merece la pena porque Jehová es un Dios leal. ¿Sabes lo que eso significa? Pues que Jehová no olvida lo que hacemos. Y si nosotros dedicamos nuestra vida y lo que tenemos, aunque sea poco desde una óptica humana, para glorificarlo a Él, Jehová nos honrará y nos considerará importantes a su vista. Y por tanto podremos disfrutar, dice la Biblia, de la promesa de vida eterna. Por tanto, que esta conferencia nos ayude a cultivar aprecio sincero por el precioso privilegio de usar nuestra vida para glorificar a Dios. Recordemos, esto es posible aunque tengamos muy poco que ofrecer desde una óptica humana. Debemos resolvernos a seguir manteniendo una actitud humilde, como la de Jesús, teniendo muy claro que todo lo que hacemos, la honra y la gloria, la merece Jehová Dios. Resolvámonos a darnos de lleno en el servicio a Jehová y así honrar a Jehová con la gloria que, por otro lado, debidamente le corresponde. Le damos muchas gracias, hermano Oliva, por tan bonito y motivador discurso.
Ahora quedamos todos invitados al sábado que viene a la misma hora a un discurso también con un tema muy interesante. Muestre respeto y amor en su matrimonio. Nos lo dirigirá nuestro hermano de Alcalá de Henares, Manuel Pila. Ahora, como es costumbre, vamos a pasar a la siguiente reunión, que es el estudio de la Atalaya, y la dirigirá nuestro hermano Enrique de Lucas. Pues damos inicio a esta reunión y para ello, si lo deseáis y podéis hacerlo, podemos ponernos en pie para entonar una canción. La canción es la número 3, el tema Tú me das fuerza, confianza y valor, basada en Proverbios 14, 26. Pues damos inicio a la consideración del artículo que hemos seguramente preparado todos en nuestro hogar. El tema es «Está dando poder al cansado» y está basado en el texto del año 2018, basado en Isaías, la cita 40, versículos 31, que dice «Los que están esperando en Jehová recobrarán el poder». ¿A qué nos puede animar la consideración de hoy? Pues fijaros, en el índice se nos dice o se nos plantea una serie de cuestiones. Dice, ¿qué podemos hacer cuando nos sentimos agobiados por las tensiones de la vida? Bueno, pues este artículo analiza el texto, ¿verdad?, del año, como hemos comentado, y nos explica por qué debemos darle a Jehová la oportunidad de fortalecernos y cómo lo hará.
Así, sin duda, pues es un artículo pues muy necesario para los tiempos que nos toca vivir. Cuestiones que debemos tener en cuenta, pues las 3 citas de la Biblia que se mencionan ahí, Isaías 40, 26, Mateo 11, versículos 28 al 30 y 2 Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, porque lo que se va a preguntar para cada una de ellas en el repaso final que hagamos es qué relación tienen estos versículos con el texto del año. Y vamos a analizar los diferentes subtítulos donde nos van a dar esa confianza y esa seguridad, que Jehová Dios pues nos va a dar ese poder que tanto necesitamos, a pesar de problemas, decepciones que nos llevemos, quizás con otros hermanos, o que nos atormenten, ¿verdad?, errores del pasado. Pues damos inicio a la lectura, así el hermano Rafael Martínez hará la misma. Empezamos con el versículo 1. Como todos sabemos, este mundo está lleno de problemas. Muchos de ustedes, queridos hermanos, tienen enfermedades graves. Otros están cuidando a familiares de edad avanzada, aunque ustedes mismos están entrados en años. Algunos están luchando para lograr dar a sus familias no lujos, sino las cosas básicas. Y sabemos que muchos no afrontan solo uno de estos problemas, sino varios de ellos a la vez. Todo esto supone un enorme desgaste emocional y un gasto considerable de tiempo y dinero. Pese a todo, mantienen una fe inquebrantable en las promesas de Dios de un futuro mejor. Jehová debe sentirse muy orgulloso de todos ustedes. Estamos todos invitados a participar con nuestros comentarios, ¿verdad? Así se agradece el esfuerzo que vamos a poner. La parte A pregunta, ¿a qué problema nos enfrentamos? ¿A qué problemas nos enfrentamos? Hermano Francisco. Nos enfrentamos a problemas propios de la humanidad. La enfermedad, la vejez, tener que atender a personas mayores o atender a hijos, problemas económicos, las circunstancias actuales, tener que estar luchando con trabajos y circunstancias adversas. Pues todos estos problemas son afines al cristiano, bueno, a toda la humanidad, y además el cristiano tiene los que son afines a su condición de cristiano. Excelente. Pregunta la parte B. ¿Por qué se siente Jehová orgulloso de sus siervos fieles? Hermana Estrella. A pesar de tenemos muchos problemas que resolver, pero a pesar de todo, pues nos mantenemos una fe inquebrantable en las promesas que le hemos hecho a Jehová. Y es por eso debemos siempre sentir que tenemos un Dios que nos hace sentir orgullosos de parte de su pueblo. Muy bien. Hermana Esperanza. Y a pesar de todos estos problemas, somos fieles a Jehová. Entonces Jehová se siente orgulloso de tener personas que son fieles a Él a pesar de todos los problemas que el mundo nos está ofreciendo. Sin duda. Hermano Fonseca. Sí, que como se ha comentado antes un poquito, que son muchos los problemas que tenemos y a veces no nos viene uno solo, vienen varios a la vez. Y aún así en este mundo tan competitivo y todos lo que nos rodea, a veces el esfuerzo que tenemos por mantener a nuestras familias y todo eso, para aún así de sacar tiempo para dar a Jehová. Esto es lo que Jehová se siente orgulloso de nosotros, que no lo ponemos en segundo lugar, sino que lo mantenemos ahí en primer lugar siempre. Excelente. Tenemos la ilustración, ¿verdad?, que se nos anima a analizar en este párrafo. ¿Qué podemos comentar acerca de esta ilustración? ¿Verdad? Se refleja muy bien. Hermano Cebrián. Pues es un ejemplo de alguien que tiene varios problemas a la vez, ¿no? Una mujer que quizás tiene problemas de salud, que está en el médico, que a la vez tiene que trabajar para conseguir lo básico y cuidando a su mamá, que está enferma. Pero saca tiempo para comunicarse con Jehová, que es lo que le da fuerzas y le ayuda a tener fe en las promesas que Jehová da. Muy bien. Sin duda, ¿verdad?, nos llega al corazón, ¿verdad?, esta ilustración. Leemos párrafo 2. Aún así, ¿siente a veces que los problemas lo están llevando al límite de sus fuerzas? Si ese es el caso, usted no es el único. La Biblia habla de algunos siervos fieles del pasado que pensaron que no podían seguir adelante, pero no se rindieron, sino que le pidieron fuerzas a Jehová. Y Él no los defraudó, pues da poder al cansado. Por desgracia, algunos siervos de Dios de la actualidad han pensado que lo mejor para afrontar las dificultades es descansar un poco de la verdad,
como si las actividades cristianas fueran una carga en vez de una bendición. Por ello, dejan de leer la Biblia, de ir a las reuniones y de predicar, justo lo que Satanás desea. Pregunta la parte A. ¿Cómo nos anima Isaías 40, 29? Hermana Maribí. Sí, ahí dice, refiriéndose a Jehová, que está dando poder al cansado y que hace que abunde en plena potencia el que se halla sin energía dinámica. Y efectivamente, yo creo que todos podemos constatar que esto es así. Y en la Biblia hay muchos ejemplos también de siervos del pasado, que hubo momentos en los que pensaban que ya no podían más, pero en lugar de rendirse le pidieron fuerzas a Jehová y él nunca los defraudó. Muy bien. Me acabo de quedar en blanco, perdona. Juan Carlos. Muchas gracias. Pues aquí dice, también tenemos el ejemplo de Elías, como en Primera Reyes 19:4, dice que se sentía tan agobiado porque Jezabel le estaba persiguiendo para matarlo. Y curiosamente él pidió la muerte, oró a Jehová para pedirle la muerte, pero sin embargo un poquito más adelante vemos de que en vez de darle animarle a hacer aquello que él le estaba pidiendo, le daba fuerzas. Incluso dice que le daba, envió un ángel para que le diese alimento para darle fuerzas para seguir adelante. Él vemos que no es un problema de hoy en día, sino que él también tenía unos problemas propios de su tiempo y que también Jehová sustenta al que está en esta situación. Pues excelente comentario, Juan Carlos, hermano Juan Carlos. Sin duda nos anima, ¿verdad?, ver cómo Jehová da ese poder que ha comentado el hermano. La parte B dice, ¿qué grave error podríamos cometer? ¿Hermana o Claudia? Pues a lo mejor pensemos que lo mejor para afrontar las dificultades es descansar un poco de la verdad, dejando de leer la Biblia, de ir a las reuniones y de predicar, como si las actividades cristianas pues fueran una carga en vez de una bendición. Y si hacemos esto, pues haremos justo lo que Satanás desea. Muy bien. Así se ha quedado muy bien comentado, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ver qué más podemos, en este caso, tener en cuenta en el siguiente párrafo 3. El diablo sabe bien que estar muy ocupados en las actividades cristianas nos fortalece, y él no quiere que estemos fuertes. Por eso, cuando a usted le parezca que está agotado física y emocionalmente, no se aleje de Jehová. Al contrario, acérquese a Él más que nunca. Recuerde que la Biblia dice, Él los hará firmes, Él los hará fuertes. En este artículo vamos a ver dos situaciones que pueden llevarnos a hacer menos en el servicio a Dios. También hablaremos de cómo nos ayudarán los principios bíblicos a aguantar. Pero antes centrémonos en Isaías 40, 26 al 31, que nos enseña cómo nos da fuerzas Jehová. Pregunta la parte A. ¿Cómo podemos frustrar los esfuerzos de Satanás por debilitarnos? Hermana Conde. Pues en vez de alejarnos de Jehová, sino hacer todo lo contrario, acercarnos cada vez más a Él, y Él nos da la garantía, como dice 1 Pedro 5:10, que nos hará firmes y nos hará fuertes, siempre que estemos cerca de Él. Muy bien. Hermana Lina. El diablo sabe que si estamos muy ocupados en actividades espirituales, nos mantendremos fuertes. Por eso es que a veces cuando estamos cansados, pues quiere que lo que hagamos es frenar y apartarnos de Jehová. Por eso, si no lo hacemos, le estaremos diciendo al diablo que queremos hacer las cosas a la manera de Jehová. Muy bien, muy buena recomendación, ¿verdad?, para tener en cuenta. La parte B ahora dice, o pregunta, ¿qué vamos a analizar en este artículo? Hermana Mercedes. Sí, pues vamos a analizar dos situaciones que pueden llevarnos a hacer menos en el servicio a Dios. Y también hablaremos de cómo nos ayuda... Se me ha ido.
cómo nos ayudarán los principios bíblicos a aguantar. Muy bien, has dado la clave. Así son cuestiones que vamos a tener en cuenta, ¿verdad? Además de, pues como se menciona, ¿verdad? Tener o analizar las palabras de Isaías, capítulo 40, versículos 26 al 31. Bueno, pues después de esta introducción entramos en materia. Y fijaros, el subtítulo que vamos a analizar hace una información categórica. No ofrece dudas. Los que estén esperando en Jehová recobrarán el poder. Leemos párrafo 4, leemos en primer lugar las citas. Nadie ha podido contar todas las estrellas que hay en el universo. Los científicos creen que solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, puede haber hasta 400.000 millones de estrellas, y Jehová les da nombre a todas ellas. ¿Qué aprendemos de esto? Si Dios se preocupa tanto por su creación inanimada, ¿qué sentirá por usted que le sirve por amor, no porque Él lo haya programado para hacerlo? Nuestro querido Padre lo conoce a la perfección. Jesús dijo: los mismísimos cabellos de la cabeza de usted están todos contados. Y uno de los escritores de los Salmos asegura: Jehová está al tanto de los días de los exentos de falta. En otras palabras, conoce las pruebas por las que usted está pasando y puede darle las fuerzas para aguantarlas todas. Levanten los ojos a lo alto y vean. ¿Quién ha creado estas cosas? Es aquel que saca el ejército de ellas aún por número, todas las cuales él llama aún por nombre, debido a la abundancia de energía dinámica, porque él también es vigoroso en poder, ninguna de ellas falta. Muchas gracias. Pues pregunta el párrafo. ¿Qué podemos aprender de Isaías 40, 26? Hermano Conde, Pablo. Bueno, ahí la Biblia dice de Jehová, aquel que saca el ejército de ellas por número, las llama por nombre y demás, a todas las estrellas. Los científicos hablan de no 100.000 millones como se creía antes, 400.000 millones de estrellas solo en nuestra Vía Láctea. Si Jehová se preocupa tanto de poner nombre y se preocupa por ellas, ¿cómo no se va a preocupar por sus criaturas que Él ha creado con vida propia? Así vemos que Jehová, nuestro querido Padre, nos conoce a perfección, conoce las estrellas, pero mucho más a nosotros. Por eso Él se ocupará de nosotros. Excelente comentario. Hermana Angelines Díaz. Sí, lo que vemos es que si Dios ha programado a todas estas, todo el universo, pero a nosotros nos hizo con libre albedrío. Perdón. ¿Cómo no se va a preocupar más por nosotros, que le queremos simplemente por amor, no por haber estado programados? Muy bien. Hermana Silvia. Sí, hay otros textos que apoyan esta idea. Por ejemplo, Mateo 10:30 dice que Jehová conoce hasta los mismísimos cabellos de nuestra cabeza. O Salmo 37:18, que está al tanto de los días de los exentos de falta, con lo cual sabe perfectamente las pruebas por las que pasamos y nos ayuda a aguantarlas. Muy bien. Y nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, cómo lo recalca el párrafo en sus palabras finales, ¿verdad? ¿Hasta qué punto? ¿Verdad? Estamos hablando de hermanos que pueden estar pasando por dificultades, aprietos. ¿Cuál es la reflexión, verdad, que hace el párrafo? Hermana Lidia. Sí, se muestra cómo Él conoce perfectamente todas las pruebas por las que estamos pasando y nos da las fuerzas para poderlas levantar. Muy bien. Así es una idea, ¿verdad?, que nunca debemos olvidar. Leemos el párrafo 5. ¿No has llegado a saber o no has oído? Jehová, el creador de las extremidades de la tierra, es un Dios hasta tiempo indefinido. Él no se cansa ni se fatiga. No se puede escudriñar su entendimiento. Jehová es la fuente de la energía dinámica. Piense, por ejemplo, en la cantidad de energía que Él le suministra al Sol. El escritor de temas científicos David Bodanis explicó que el Sol sufre cada segundo explosiones que equivalen a miles de millones de bombas atómicas.
Otro científico calculó que el Sol produce hoy día energía suficiente en un segundo para cubrir las necesidades de la humanidad durante 200.000 años. Si Jehová le da energía al Sol, ¿quién puede dudar de que también es capaz de darnos a nosotros las fuerzas que necesitamos para afrontar cualquier problema? Dice la pregunta, ¿por qué podemos estar seguros de que Jehová puede darnos las fuerzas que necesitamos? Esteban. Porque Jehová tiene mucho poder. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más podemos añadir a este comentario? Hermano Sergio. El párrafo menciona pues, un ejemplo. Dice que el Sol en cada segundo tiene explosiones que equivalen a miles de millones de bombas atómicas. Esto nos hace una idea de la energía que tiene Jehová, que simplemente es una de las estrellas pequeñas que ha creado y tiene tanta energía, a nosotros nos la puede dar sin duda. Muy bien. Delfín. Y otro científico dice que el Sol produce tanta energía en un segundo que puede cubrir las necesidades de toda la Tierra durante 200.000 años. O sea, casi nada. Sin duda. Hermana de Rello, Maribel. Sí, Jehová tiene esa capacidad y es la fuente de energía y ha podido hacer tantísimas cosas. ¿Cómo podemos dudar de que Él pueda ayudarnos en todas nuestras cosas que nos pasan en la vida? Muy bien, remarcada la idea. Pues vemos más detalles y aspectos en el siguiente párrafo, el párrafo 6. Isaías 40:29 dice: Está dando poder al cansado y hace que abunde en plena potencia el que se halla sin energía dinámica. Servir a Jehová produce mucho gozo. Jesús les dijo a sus discípulos: Tomen sobre sí mi yugo, y añadió: hallarán refrigerio para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Qué ciertas son estas palabras. A veces estamos agotados cuando vamos a las reuniones y a predicar. Pero, ¿verdad que cuando regresamos a casa nos sentimos con más fuerzas y mejor preparados para soportar los problemas? No hay duda de que el yugo de Jesús es suave, fácil de llevar. Pregunta la parte A. ¿Por qué dijo Jesús que su yugo es suave? Hermano Salvanés, Jaime. Que la adoración cristiana no es algo que nos resulte como una carga, todo lo contrario, en realidad nos produce gozo. Muy bien. Hermana Estrella Smith. Muchas veces venimos aquí aunque no tenemos tanto fuerzas muchas veces y tenemos con muchos problemas, pero al venir aquí en la congregación siempre nos refresca la mente y también nos da más fuerza para aguantar todos los problemas que tenemos. Muchas gracias, ¿verdad? Es cierto. Hermano Oñate. Y así vemos como las palabras de Isaías 40:29 pues se cumplen cuando venimos en estas circunstancias, como decía Estrella. Venimos cansados y agotados de este mundo que nos extenúa y vemos como Jehová nos da poder cuando estamos cansados y hace que abundemos en plena potencia y nos da energía dinámica que nos permite seguir soportando la presión que este mundo de Satanás ejerce sobre nosotros. Muchas gracias. Ahora pregunta la parte B. ¿Qué efecto tiene en nosotros saber eso? Quizás ahora podemos también, hermano Juan Ignacio. Pues el efecto que tiene es que el cansancio físico o emocional que produce este sistema de cosas no obstaculiza para que sigamos cumpliendo con nuestras actividades cristianas, sabiendo, como hemos visto anteriormente, que no nos va a añadir más agotamiento, sino que por el contrario va a ser refrescante y nos va a ayudar a continuar y a aguantar los problemas que tenemos. Muy bien. Hermana Teresa. Y a la vez esto que ha comentado el hermano produce gozo en nosotros. Nos damos cuenta que servir a Jehová realmente pues, nos produce gozo, no es una carga. Muy bien. Hermano Alonso.
en nuestra vida cotidiana, cuando tenemos un problema pero también tenemos la solución, lo vemos de una manera distinta. Esperamos a que llegue un momento para solucionarlo. Cuando no lo tenemos, también lo vemos, podemos incluso desanimarnos. Pero debemos de tener presente que la ayuda de Jehová siempre va a estar ahí. Sea el problema que sea, siempre va a estar ahí para darnos las fuerzas necesarias. Por eso es que deberíamos de ver los problemas diferentes a como lo ven las personas que no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Muchas gracias. Vemos más en el siguiente párrafo, párrafo 7. Veamos el caso de una hermana que padece síndrome de fatiga crónica, depresión y migrañas. Es comprensible que en su situación a veces le cueste ir a las reuniones, pero cierto día, después de esforzarse por ir a la reunión pública, escribió: el discurso hablaba del desánimo. El orador presentó la información con tanta empatía y delicadeza que se me saltaron las lágrimas. Me di cuenta de que donde debo estar es en las reuniones. Esta hermana se alegró muchísimo de haber hecho el esfuerzo de asistir. Pregunta el párrafo: cuente una experiencia que demuestre lo ciertas que son las palabras de Mateo 11, 28 al 30. Hermana Victoria. Pues es la experiencia de esta hermana que padece síndrome de fatiga crónica, depresión y migrañas. Entonces está tan enferma que es muy difícil cuando le cuesta trabajo ir a las reuniones. Pero cierto día que escuchó un discurso que hablaba del desánimo, pues dice que el orador presentó la información con tanta empatía y delicadeza que a ella se le saltaron las lágrimas. Entonces se dio cuenta que ella debería estar en las reuniones y se alegró muchísimo de haber hecho el esfuerzo de asistir. Muy bien contada y remarcada, ¿verdad?, la experiencia. ¿Alguna lección o alguna reflexión de esta experiencia que podamos, en este caso, sacar en práctica? Hermana Puri. Pues que a veces a todos nos ha podido surgir un desánimo por algo, pero vemos que esta hermana no era por algo simple, sino que reunía todas las cualidades para tener este desánimo. Y si ella lo pudo vencer, pues nosotros también podríamos vencer cualquier situación. Muy bien, una buena lección. Hermana Esther. Aunque antes se ha comentado, ¿verdad?, que sería grave pensar que si tenemos muchas dificultades sería una carga más el adorar a Jehová. Aquí vemos que es todo lo contrario, ¿no?, como hemos visto en Mateo ahora, ¿no?, en las palabras de Jesús, que su yugo es suave, porque a pesar de todas estas situaciones que pudieran hacer pensar que lo tenía muy difícil para ir a la reunión, el haber ido a la reunión lo que le ayudó fue precisamente a que esa situación difícil se le hizo más fácil, ¿no?, más llevadera, porque recibió el poder y el Espíritu de Jehová. Muy bien. Seguimos avanzando. Leemos párrafos 8 y 9. Isaías 40:30 dice: los muchachos se cansan y también se fatigan, y los jóvenes mismos sin falta tropiezan. Sin importar nuestras habilidades y aptitudes, hay un límite para lo que podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Esta es una lección que todos debemos aprender. Pensemos en el apóstol Pablo. Aunque era un hombre capaz, no podía hacer todo lo que quería. Cuando le expresó a Dios sus inquietudes, éste le respondió: mi poder está perfeccionándose en la debilidad. Pablo captó la idea y dijo: cuando soy débil, entonces soy poderoso. ¿A qué se refería? Pablo comprendía que no podía hacer mucho sin una ayuda superior. El Espíritu Santo de Dios podía darle fuerzas cuando se sintiera débil. Y no solo eso, también podía capacitarlo para hacer cosas que jamás lograría por sí mismo. Igual nos ocurre a nosotros. No hay duda de que seremos fuertes gracias al poder de Jehová. Dice el párrafo: ¿a qué se refirió Pablo con las palabras cuando soy débil, entonces soy poderoso? Hermano Ismael. Pues Pablo sabía que no puede hacer mucho sin la ayuda de Jehová, así que el Espíritu Santo de Dios podía siempre darle fuerzas cuando él a veces se sintiera débil. Muy bien. Comentario claro y conciso. ¿Qué más podemos añadir? Hermano Iván Aguilar.
Sí, por eso, sin importar las habilidades que podamos tener o a las aptitudes, hay que tener en cuenta que para todo siempre hay un límite, por muchas fuerzas que tengamos, llegará un momento que se pueden acabar. Entonces, Pablo bien lo sabía, por eso en las palabras de Corintios, 2 Corintios en el 12, termina diciendo que muy gustosamente prefiero jactarme respecto de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda permanecer sobre mí. Muy bien. Hermano Antonio. Esto significa que tenemos que delegar responsabilidades y asignaciones que no podemos llevar, aunque queramos. ¿Por qué? Pues porque verdaderamente no estamos cumpliendo con nuestra asignación. Y el apóstol Pablo nos es un ejemplo. Muchas gracias. Hermano Emilio. Así hemos visto que el Espíritu Santo no solamente nos va a dar las fuerzas cuando afrontemos problemas, sino también nos va a capacitar en aquellos asuntos que por nuestras propias fuerzas nunca lo íbamos a lograr. Por eso no dudemos nunca de pedir Espíritu Santo a Jehová, porque de esa manera seremos fuertes gracias a Él. Muy bien. Y las palabras de Isaías 40:30, ¿qué nos remarcan acerca de quién necesitamos esa ayuda? ¿O cómo nos remarcan? Hermano Sergio. El texto dice que hasta los niños se cansan. Vemos los niños pequeños que tienen muchísima energía, pues hasta ellos se cansan. Así que no debemos preocuparnos ni pensar que somos menos capaces, porque todos nos vamos a cansar. Muy bien. Leemos el siguiente párrafo, párrafo 10. El salmista David sintió muchas veces el poder del Espíritu Santo de Dios. Escribió: por ti, o con tu ayuda, puedo correr contra una partida merodeadora, y por mi Dios puedo trepar un muro. Algunos problemas son como muros que no podemos superar nosotros solos. Necesitamos que Jehová nos ayude. Pregunta el párrafo: ¿cómo ayudó Jehová a David a afrontar las dificultades? Hermana Ana. Sí, pues fue gracias al Espíritu Santo de Dios, y como él mismo dijo en Salmo 18:29, que se cita aquí, por ti o por tu ayuda, es decir, con ese espíritu, él podía ir contra partidas merodeadoras o trepar un muro, o sea, podía hacer cosas muy difíciles gracias a la ayuda del Espíritu Santo de Jehová. Muy bien. Hermano Marco. Y al final del párrafo se comparan los problemas como muros que por nuestros propios medios no podemos superar. Y es ahí cuando tenemos que pedirle a Jehová que nos dé su espíritu. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver eso. ¿Cómo, de qué forma ahora podemos nosotros recibir esa ayuda? Siguiente párrafo, párrafo 11. Isaías 40:31 dice: pero los que estén esperando en Jehová recobrarán el poder. Se remontarán con alas como águilas. Correrán y no se fatigarán, andarán y no se cansarán. Cuando las águilas se elevan y planean largas distancias, no lo hacen solo con sus propias fuerzas. Las corrientes de aire caliente les dan el impulso que necesitan y les permiten ahorrar energías. Así que cuando tenga una situación difícil, recuerde a las águilas. Suplíquele a Jehová que le dé el impulso que necesita mediante el ayudante, el Espíritu Santo. Y recuerde que puede pedírselo siempre que lo necesite, 24 horas al día. Pensemos en una situación que tal vez haga necesario que le pidamos mucha ayuda a Jehová. Cuando tenemos diferencias con un hermano. ¿Por qué puede ocurrir esto? ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo a enfrentarnos a los problemas? Hermano Sergio Ramón. Nos ayuda porque nos da el impulso que necesitamos a veces, ¿no? Es como dice Juan 14:26, ese ayudante que muchas veces necesitamos. Y como hemos leído en Isaías, utiliza el ejemplo de las águilas. Ellas no se elevan con sus propias fuerzas, sino que cuentan con las corrientes de aire caliente que les dan el impulso que necesitan. El Espíritu Santo puede ser ese impulso para nosotros. Muy bien, una muy buena ayuda. ¿Qué podemos hacer para ahora tener ese espíritu? El párrafo nos da varias sugerencias, ¿verdad? Para solicitarlo. ¿Y cómo hacerlo y de qué forma?
Hermana Maribel Reyo. Pues dice que podemos hacerlo en cualquier momento, porque tenemos 24 horas al día y Jehová está ahí siempre para poder escucharnos. Muy bien. Y por muy, muy difícil que sea, sí, hermana Puri. Pues por muy difícil que sea, siempre nos va a dar la solución, porque tenemos aquí el caso, o sea, como nos menciona en el párrafo, si tenemos una diferencia con un hermano, pues siempre nos va a dar la solución para que esa diferencia no llegue a más, sino que se resuelva prontamente. Muy bien. Pues es lo que vamos a analizar en el siguiente párrafo, ¿verdad? Como ha comentado la hermana Puri, cuando tenemos diferencias con un hermano. Párrafos 12 y 13. Las diferencias entre hermanos se producen porque todos somos imperfectos. Por eso, habrá ocasiones en las que otros hermanos hagan o digan cosas que nos irriten y ocasiones en las que nosotros los molestemos a ellos. Esto puede llegar a ser una auténtica prueba. Como en otros casos, Jehová permite que demostremos nuestra lealtad y aprendamos a trabajar en unidad con siervos suyos dedicados a los que ama a pesar de sus imperfecciones. A Jehová no impide que sus siervos sufran pruebas, como nos enseña la vida de José. Cuando era joven lo llevaron a Egipto porque sus medio hermanos lo vendieron como esclavo por envidia. A Dios sin duda le dolió ver el maltrato que sufría su amigo José, un hombre justo, pero no intervino. Y tampoco lo hizo cuando más tarde lo acusaron de intentar violar a la esposa de Potifar y lo metieron en prisión. Pero, ¿abandonó Dios a José? Claro que no. La Biblia dice que Jehová hacía que tuviera éxito en todo. Pregunta la parte A. ¿Por qué se produce diferencia entre los hermanos? Ariadna, por favor. Pues porque todos somos imperfectos y habrá ocasiones en las que puedan decir algo que nos moleste, o hagan algo que nos moleste, o si no, lo hagamos nosotros. Muy bien. Hermano Pablo. Claro, hay que ver la parte positiva. Somos imperfectos, a veces herimos a nuestros hermanos, a veces nos hieren a nosotros. Pero ¿qué hace Jehová? Jehová está permitiendo esto para que demostremos su lealtad y lleguemos a trabajar juntos, porque en el nuevo mundo estaremos todo el tiempo juntos. Por eso ahora Jehová nos puede dar fuerzas para poder perdonar a nuestros hermanos y también recibir el perdón cuando nosotros pecamos contra ellos. Muy bien. Dice la parte B. ¿Qué nos enseña sobre Jehová el relato de la vida de José? Hermana Miriam Reyo. Sí, nos enseña que, aunque Jehová no va a impedir que pasemos por pruebas, pero sabemos que Él nunca nos va a abandonar. Y como vemos en el caso de José, dice que Jehová siguió extendiéndole bondad amorosa y hacía que tuviera éxito en todo. Así que lo mismo puede hacer también en nuestro caso. Muy bien. Fueron hermana Esperanza. Y como menciona muy bien el párrafo, a Jehová le dolió mucho lo que José estaba pasando, porque era una situación injusta y Jehová lo ve. Igual ocurre en el caso nuestro, ¿no? Él ve que estemos sufriendo por situaciones difíciles, pero como mencionó el hermano Pablo antes, lo que sí es cierto es que Jehová nos da la ayuda para que esos problemas se puedan solucionar de la manera correcta. Muy bien. ¿Hasta qué punto fueron difíciles los problemas de José? Difíciles de aguantar. ¿Hasta qué punto? Hermana Silvia. Pues fue vendido como esclavo por envidia de sus hermanos. Después fue acusado de intentar violar a la esposa de Potifar y entonces por eso fue metido en prisión. Pero fueron pruebas muy duras, pero incluso en prisión él consiguió granjearse el favor del que estaba allí encargado y Jehová pues estuvo pendiente de él, aunque no intervino cuando tuvo estas pruebas. Muy bien. Pregunta ahora la parte B. ¿Qué nos enseña sobre Jehová el relato de la vida de José?
Hermano Francisco. Que Jehová es muy tierno en cuidados, es misericordioso, Él se apiada de nosotros, de nuestras situaciones, Él las ve. Dice la Biblia que no hay ni una sola lágrima que derramemos por sufrimiento que Él no guarde en su odre y que nos vaya a recompensar ricamente, como hizo en el caso de José o en el caso de Job. Muy bien. Hermana Lina. También aprendemos que Jehová no impide que los cristianos pasemos por pruebas, pero que tenemos la certeza de lo mismo que vimos en el relato de José, que a pesar de todas las pruebas que pasó, Jehová no le abandonó, porque dice que Jehová hacía que José tuviera éxito. Eso muestra que le daba la ayuda necesaria para poder pasar esas pruebas. Así que hoy tenemos que tener la certeza de que si pasamos por situaciones difíciles, tenemos a Jehová al lado que nos hace que pasemos y que podamos aguantarlas. Muy buen comentario. ¿Y qué podemos decir de la ilustración para remarcar esta idea? Hermana Olivia. Sí, que aunque él estaba ya aquí en prisión y se ve que tiene que haber sido espantoso, esos muros allí frío, algo así, él no se rindió o de pronto pensó, es que a mí Jehová me ha abandonado, yo no he hecho nada malo y ¿por qué me caen todas estas, no? Y entonces él siguió adelante siendo honesto, cumpliendo con las reglas de Jehová, no se dejó llevar por esta mujer que tiene que haber sido guapísima, y él siendo joven, entonces ahí se muestra que él sí que seguía cumpliendo con las reglas que había aprendido de su padre por medio de Jehová. Entonces esto ya aquí Jehová Dios vio que era justo. No le evitó estas cosas porque también tenía propósitos, pero él sí que cumplió bien a cabalidad con su asignación que él tenía, ¿no? Y eso lo protegió también. Muy bien. ¿Y qué podemos, hermano Sergio? Y en la ilustración vemos a José y detrás un preso que, bueno, en estas circunstancias en las que se encontraban, lo más normal es estar como el preso de detrás, pero sin embargo, qué contraste con la actitud de José. Él en las circunstancias difíciles se apoyaba a Jehová y, como vemos en la ilustración, pues estaba mirando y hablando con su padre. Muy bien. Verdad que es animadora, ¿verdad?, ver esta ilustración. Vemos más detalles en el siguiente párrafo, párrafo 14. Veamos otro caso. Pocas personas han sufrido lo que sufrió otro amigo de Dios, David. Pero él no permitió que lo consumiera el resentimiento. Escribió: depón la cólera y deja la furia, no te muestres acalorado solo para hacer el mal. La razón más importante para deponer la cólera, o sea, renunciar a ella, es imitar a Jehová, que no ha hecho con nosotros aún conforme a nuestros pecados. Pero renunciar a la cólera también nos beneficia en sentido físico. Esta puede provocar tensión alta y dificultades respiratorias, así como problemas en el hígado, el páncreas y trastornos digestivos. Cuando nos enojamos, no siempre pensamos con claridad, y después de un ataque de ira podemos experimentar largos periodos depresivos. Por otro lado, la Biblia dice que un corazón calmado es la vida del organismo. Entonces, cuando un hermano hiere nuestros sentimientos, ¿qué nos ayudará a hacer las paces con él? Aplicar los sabios consejos de la Biblia. Pregunta el párrafo: ¿cuáles son los beneficios espirituales y físicos de renunciar a la cólera? Hermana Seila. Pues a nivel espiritual, el primer beneficio que tendríamos es que, dado que estamos imitando a Jehová y desarrollando cualidades que Él quiere, pues Él nos va a dar su bendición y no va a darnos corrección. Y luego, en sentido físico, también está demostrado médicamente que el desarrollar este tipo de sentimiento, que es la cólera, pues puede provocar tensión alta, dificultades respiratorias o problemas hepáticos en el páncreas y también problemas de periodos depresivos. Muy bien. Hermano Juan Carlos. Sí, el Proverbio 14:30 dice que un corazón calmado es la vida del organismo de carne. Así,
el hacer caso a este sabio consejo pues va a evitar que en ocasiones en las que tengamos mucha presión o quizá algún problema que pensemos que quizás sea grave o con algún otro hermano, pues va a evitar que reaccionemos de una manera iracunda, con cólera, que lo único que puede hacer es dañarnos también la salud. Sin duda. Hermana Paloma. Entonces, lo que nos ayudará a hacer las paces con nuestro hermano es aplicar los principios bíblicos y los consejos de la Biblia. Muy bien. Bueno, pues son buenas sugerencias, ¿verdad?, para tener en cuenta. Hemos analizado este subtítulo que refuerza y analiza y nos da pruebas convincentes de, como bien dice, los que esperan en Jehová o los que están esperando recobrarán el poder. Bueno, pues vamos a analizar ahora a continuación el siguiente, ¿verdad?, que analiza este problema, que puede ser un problema importante, ¿verdad?, en el caso de algunos, para cualquiera de los que estamos aquí. Cuando nos decepcionan nuestros hermanos. Leemos párrafos 15 y 16. Efesios 4:26 dice: estén airados y no obstante no pequen, que no se ponga el sol estando ustedes en estado provocado. No nos sorprende que la gente del mundo nos trate mal, pero si es un hermano o un familiar quien hace o dice algo que nos hiere lo más profundo, el efecto en nosotros puede ser devastador. Supongamos que no somos capaces de olvidar lo ocurrido. ¿Guardaremos resentimiento durante años? ¿O seguiremos el consejo de la Biblia de arreglar enseguida las cosas? Mientras más tiempo dejemos pasar, más nos costará hacer las paces. Imagine que un hermano lo ha ofendido y usted no puede olvidar lo ocurrido. ¿Qué lo ayudará a hacer las paces? Primero, ore de corazón a Jehová y pídale que lo ayude a tener una conversación positiva con el hermano. Recuerde que él también es amigo de Dios y que Dios lo ama. Jehová trata con cariño a sus amigos y espera lo mismo de nosotros. Luego, piense bien en lo que va a decir. No dé por sentado que el hermano le hizo daño a propósito, sino concédale el beneficio de la duda y acepte la posibilidad de que quizás usted contribuyó de algún modo al problema. Pudiera empezar la conversación diciendo algo así: tal vez soy muy sensible, pero cuando hablaste conmigo ayer me sentí de esta y de aquella manera. Si los resultados no son los deseados, busque otro momento para hacer las paces. Mientras tanto, pídale a Jehová que bendiga al hermano y ruéguele que a usted lo ayude a centrarse en las virtudes de quien lo ha ofendido. Pase lo que pase, puede confiar en que a Jehová le agradarán sus esfuerzos sinceros por ganarse a su hermano, que es amigo de Dios. Muy buenas sugerencias, ¿verdad?, que ahora vamos a poder analizar entre todos. ¿Qué podemos hacer si alguien nos ofende? Tenemos aquí un primer comentario al joven Alan. Le escuchamos. Lo primero que tenemos que hacer es orar de corazón a Jehová y pedir que ayude a tener una conversación positiva con el hermano. Una muy buena sugerencia, ¿verdad? Muchas gracias. Hermano Félix. Eso nos ayudará a ser más rápido, no dejarlo, ¿no? Porque eso también puede sembrar más odio en nuestro corazón. Si lo hacemos más rápido, será más factible aceptar esa conversación con el hermano. Muy bien. También para tener en cuenta, ¿verdad? Para tener en cuenta este detalle que ha comentado el hermano. Más cosas. Hermano Salvanés. También es importante que pensemos lo que vamos a decir y no dar por sentado que el hermano lo haya dicho a propósito, y también no echarle toda la culpa al hermano, sino también aceptar parte de la responsabilidad. Muy bien. También un factor a tener en cuenta. Hermana Liliana. También debemos de recordar que el hermano es amigo de Dios y que Dios lo ama y que él trata con cariño a sus amigos y espera que nosotros también hagamos lo mismo. Excelente idea. Hermana Teresa. La diferencia que ya se nos ha dado en otras ocasiones es orar a Jehová por el hermano, pedirle que lo bendiga y que nos ayude a nosotros a ver las cosas positivas que sin duda las tiene. Muy bien. Fijaros, hemos empezado la lectura de estos dos párrafos con la cita previa de Efesios 4:26.
¿Qué se espera, verdad, de todos los que estamos aquí presentes intentando agradar a Jehová en lo que tiene que ver con esta cita? Hermano Cebrián. Pues que enfadarse o tener roces con hermanos es algo natural y normal. Somos imperfectos y estamos muy juntos, ¿verdad? Y nos conocemos y puede suceder. La idea es que no dejemos pasar mucho tiempo en tratar de solucionar el problema, porque se puede encallecer y luego será más difícil hacerlo. Así que la idea que expresa este texto de Efesios 4:26 es que cuanto antes lo podamos solucionar. Muy bien, muchas gracias. Hermana Angelines. Sí, aparte de no dejar mucho tiempo, como dice Proverbios 15:23, pues dice que buscar el momento apropiado, porque con una palabra al tiempo apropiado, cuán buena es. Sin duda. Algunas de las citas se han comentado, pero veis, fijaros que todos los razonamientos que se han hecho, que extraídos del párrafo, tienen apoyo bíblico. ¿Queréis comentar alguna de las citas, verdad, que veáis oportunas al respecto, alguno de los principios que tenemos aquí? Hermana Miriam. Sí, pues Mateo 7:12 menciona todas las cosas que quieren que los hombres les hagan, también ustedes de igual manera tienen que hacérselas a ellos. Esto de hecho es lo que significan la ley y los profetas. Inclusive en el párrafo se nos da una sugerencia de cómo podemos empezar la conversación con el hermano y decirle: quizá yo sea muy sensible y cuando hablé contigo el otro día yo me sentí de esta manera. Entonces, claro, si aplicamos este texto bíblico y nos sentimos uno igual que el otro, pues va a ser más fácil que la conversación fluya y no haya malos entendidos. Muy bien. Hermana Keila. También en Colosenses se nos aconseja que nuestra habla sea con gracia, sazonada con sal. Así que queremos que nuestras palabras no hieran a nuestro hermano, tener palabras amables y que sobre todo demuestren humildad, no queremos hacerle daño. Muchas gracias, sin duda. Y si no se solucionan las cosas tan rápidamente como nos gustaría, ¿verdad? Se refleja esta posibilidad, ¿verdad?, en los párrafos. Hermana Eugenia. Pues tenemos que buscar otros momentos para hacer las paces. Muy bien. Hermana Paquita. Sí, menciona al final del párrafo que pase lo que pase, confiemos en Jehová, que el problema al final se solucionará. Sin duda. Bueno, pues hermana Puri. Y mientras tanto, si no se soluciona, pues seguir pidiendo en oración que le ayude Jehová también a este hermano, lo mismo que a nosotros. Muy bien. Y fijaros, si ponemos todo este empeño haciendo las cosas así, ahora, ¿qué efecto produce esta forma de actuar por parte nuestra en nuestro Padre Jehová? Hermana Esperanza. Pues el efecto que tiene en Jehová es que vamos a ser es positivo, porque lo que Jehová quiere es que seamos sus amigos. Así que si hacemos lo que Jehová dice, lo que está claro es que el efecto va a ser positivo tanto en Jehová como en nosotros. Sin duda. Hermana Lina. Sí, a Jehová verdaderamente le agradará y le alegrará que nosotros hagamos esfuerzos sinceros por ganar a nuestro hermano, ya que Jehová también le ama, por tanto estará contento. Sin duda, muchas gracias. Bueno, pues pasamos a la última situación que abordamos y que también es un peso difícil de llevar, cuando nos atormenta nuestro pasado. Leemos párrafo 17. Algunos cristianos sienten que no merecen servir a Jehová porque han cometido un pecado grave. Los remordimientos pueden robarles la paz, el gozo y las energías. El rey David expresó así su lucha contra estos sentimientos. Cuando me quedé callado, se me gastaron los huesos por mi gemir todo el día, porque día y noche tu mano estaba pesada sobre mí. Felizmente, David afrontó la situación como un hombre espiritual, como Jehová desea. Escribió: por fin te confesé mi pecado, y tú mismo perdonaste el error de mis pecados. Si usted ha cometido un pecado grave, Jehová quiere ayudarlo a recuperarse. Pero para lograrlo, usted debe aceptar la ayuda que Él da mediante la congregación.
No se demore en hacerlo, pues de eso depende que viva o no para siempre. Ahora bien, ¿qué puede hacer si la conciencia sigue atormentándolo mucho después de que Jehová Dios lo haya perdonado? Pregunta la parte A. Si hemos cometido un pecado, ¿qué ayuda nos da Jehová para que nos recuperemos? Hermana Teresa. Nos ayuda mediante su congregación. Tenemos la cita de Santiago 5, 13 al 15, que dice que si hay alguien enfermo espiritualmente entre nosotros, que llame a los ancianos y ellos orarán por y con nosotros y así pues podremos ser sanados. Sin duda, buena ayuda. Hermana Paloma. Y se nos pone el ejemplo del rey David. Él sabía los sentimientos cuando uno comete un pecado, que como menciona el párrafo, pues nos roban la paz, el gozo y las energías. Porque él menciona que cuando se quedó callado, dice que sus huesos se gastaron por su gemir todo el día, por el remordimiento que él tenía. Pero cuando confesó su pecado a Jehová, Jehová mismo perdonó el error y le ayudó a recuperarse. Así es que si nos ocurre un caso como este a nosotros mismos, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Dice ahora la parte B. ¿Por qué debemos aprovechar esa ayuda? Hermano Delfín. Porque va en juego nuestra vida. Si lo hacemos, viviremos para siempre, y si no lo hacemos, pues no vamos a vivir para siempre. Así es, muy, muy urgente, ¿verdad, hermano Sergio? Y es verdad que pues puede darnos vergüenza, ¿no?, el hecho de tener que confesar un error, o quizás podemos pensar en los privilegios que vamos a perder, pero eso no es nada en comparación con la vida eterna que Jehová nos promete. Buen punto. Leemos el siguiente párrafo, párrafo 18. Hubo ocasiones en las que a Pablo lo angustió el recuerdo de las cosas malas que había hecho en el pasado. Reconoció: soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la congregación de Dios. No obstante, añadió: por la bondad inmerecida de Dios soy lo que soy. Jehová aceptaba a Pablo a pesar de sus errores pasados y quería que estuviera seguro de ello. Pues bien, si usted se ha arrepentido con sinceridad de sus errores pasados y se los ha confesado a Jehová y a los ancianos si es necesario, puede estar seguro de que Dios le tendrá misericordia. Por tanto, confíe en que Jehová lo ha perdonado y acepte su perdón. ¿Cómo ayuda el ejemplo de Pablo a los que se sienten indignos de servir a Dios? Hermana Sonia. Pues en su caso vemos que él le atormentaba mucho lo que había hecho en el pasado, porque él había estado persiguiendo cristianos. Entonces él ahora no se consideraba digno de ser llamado apóstol, porque estaba entre esos hermanos que anteriormente había perseguido. Sin embargo, él sabía que Jehová le aceptaba a pesar de sus errores, y por eso pudo decir: por la bondad inmerecida de Dios soy lo que soy. Un buen ejemplo, ¿verdad? Tenemos las palabras de Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Que podemos estar seguros en nuestro caso, ¿verdad? Que nos sintiéramos como el apóstol Pablo, indignos. Hermana Keila. Pues es muy animador lo que dice el versículo 7, porque dice que si el hombre inicuo deja su camino, dice, y regresa a Jehová, quien tendrá misericordia de él, porque él perdona en gran manera. Así que podemos confiar en que Jehová nos perdona y nos acepta si dejamos de hacer las cosas que hemos hecho en el pasado. Sin duda. Bueno, pues después de todo este excelente análisis llegamos ya a la conclusión final con el último párrafo, un párrafo muy animado, párrafo 19. Podemos esperar que las presiones aumenten al ir acercándose el fin de este mundo, pero tenga la seguridad de que Jehová puede darle lo que necesite para seguir adelante, porque está dando poder al cansado y hace que abunde en plena potencia el que se halla sin energía dinámica. Durante el año 2018 recordaremos esta importante verdad cada vez que vayamos a la reunión y veamos en el Salón del Reino las palabras del texto del año. Los que estén esperando en Jehová recobrarán el poder.
Damos muchas gracias al hermano Rafael por la excelente lectura que has hecho. Muchas gracias. Pregunta el párrafo: ¿cuál es el texto del año 2018 y por qué es apropiado? Tenemos ahí un jovencito. Los que estén esperando en Jehová recobrarán el poder. Muchas gracias. Muy buena lectura. Pues ese es el texto. Sigue vigente la otra parte, ¿verdad?, de la pregunta: ¿por qué es un texto apropiado? Hermana Amparo. Sí, es muy apropiado porque conforme se va acercando el fin del mundo, pues las dificultades aumentarán y este texto nos da la confianza de que Jehová nos va a ayudar. Sin duda. Por eso, fijaros que en la parte final se nos dice que cada vez que vengamos a la reunión, ¿qué será bueno que hagamos? Hermano Alonso. En primer lugar, tener siempre presente la asistencia a las reuniones y fijarnos en esas palabras que siempre nos darán ayuda, porque desgraciadamente mientras que estemos viviendo en este sistema, Satanás nos va a poner pruebas y vamos a tener problemas. Entonces, esas palabras siempre nos darán el ánimo necesario para seguir adelante. Sin duda necesario, ¿verdad? Bueno, pues hemos llegado a la conclusión de esta consideración y hacemos ya las preguntas finales, ¿verdad? ¿Qué relación tienen los siguientes versículos con el texto del año que acabamos de mencionar? La primera cita, Isaías 40:26. ¿Qué relación tiene este versículo con el texto del año? Hermana Mariby. Pues ahí dice que Jehová incluso llama a cada estrella por su nombre, cosa que los humanos no consiguen contar cuántas estrellas hay, y como es vigoroso en poder, por lo tanto, nos puede hacer que recobremos el poder y las fuerzas cuando lo necesitemos. Muy bien. Hermana Angelines. Sí, se comentó que cuando él cuida así cosas inanimadas o programadas, como es el universo, pues cómo no va a cuidar mucho más de aquellos que somos su creación más perfecta. Sin duda. Siguiente texto, Mateo 11, 28 al 30. ¿Qué relación tiene con el texto del año? Hermana Keila. Pues ahí se nos dice que su yugo suave y su carga ligera, mostrándonos que el yugo de Jesús o seguirle es fácil, porque aunque a veces estemos agotados, como hemos visto, y se nos haga difícil quizás ir a las reuniones a predicar, cuando lo hacemos volvemos con más fuerza y estamos más preparados para soportar los problemas porque Jehová nos da su poder. Muchas gracias. Y la última cita, 2 Corintios 12, 9 y 10. ¿Qué relación tiene con el texto del año esta cita? Hermana Sonia Rubio. Ahí es cuando Pablo dice: cuando soy débil, entonces soy poderoso. Él sabía que a veces, si se sentía débil, necesitaba una ayuda superior para salir adelante, y era el Espíritu de Jehová el que le podía dar fuerzas y además capacitarlo para hacer cosas que por él mismo no podría hacer. Muy bien. Bueno, pues hemos disfrutado de un análisis francamente animador para todos nosotros. Hermanos aquí de la congregación, pues está en sintonía con lo que mencionaba el párrafo primero. Pues algunos están afrontando enfermedades, cuidando de padres mayores, problemas también para llegar a final de mes, o varios de estos problemas al mismo tiempo. El párrafo final, el último, reconocía cómo las presiones, según avance el sistema, irán pues también estas presiones aumentando. Pero el análisis de hoy nos hace confiar plenamente en que nuestro Padre Jehová hará que recobremos el poder, pasemos por la circunstancia que estemos pasando. Así que disfrutemos y beneficiémonos de esa ayuda que nuestro Padre Jehová nos extiende, pues por medio, como hemos visto, de su Espíritu Santo, de la congregación y de otras ayudas, ¿verdad?, que hemos visto. Pues hasta aquí lo que tiene que ver con esta consideración. Muchas gracias a todos por la buena y excelente participación que ha habido. Pues ya vamos a poner fin a la misma, y para ello, si podéis hacerlo, pues podemos ponernos en pie para entonar la canción número 47. El tema: Oremos a Dios
todos los días, el hermano Pablo Conde nos dirigiera en oración.